Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jenis Orellano Balmaceda, soy estudiante de la Universidad Iberoamericana en la licenciatura de Pedagogía Infantil Virtual. Hoy quiero socializarles acerca de la historia de la geometría y sus elementos. Primero voy a hacerles un concepto general acerca de la geometría, que ella es parte de las matemáticas que estudian las propiedades y las medidas de una figura en un plano o en un espacio. La historia de la geometría, bueno, vamos a hablar un poco sobre ella, y dice que esto fue antes de Cristo en Babilonia y en Egipto. Eran matemáticas dominadas por las aritméticas, pero que tenían un cierto interés en las medidas y cálculos geométricos. Los griegos fueron las personas que tomaron entonces esos elementos matemáticos de los babilonios y de los egipcios y dieron un aporte importante a la geometría. También el señor Euclides se considera como padre de la geometría y hizo una obra llamada Elementos. ¿Qué hizo él? Tomó los conocimientos geométricos y hizo la obra basada en esos elementos para hacer también una teoría llamada euclidiana, que varios de otras personas también lo utilizaron para construir sus sistemas, en el caso de Newton, por ejemplo. ¿Ya? La teoría de Euclides fue basada con axiomas, es decir, que eran verdades que no deberían mostrarse, solamente eran evidentes. Tenemos un ejemplo de una recta basada en la teoría de Euclides, que decía que existe una única recta que une dos puntos del plano. En un arco de fútbol, si yo les dibujo aquí un arco, ¿verdad? Los dos postes harían una recta, se podía pintar una recta. Pero si tomamos uno de esos puntos, podemos dibujar varias rectas y podemos decir entonces que en un punto plano pasan infinitas rectas, así como de pronto tenemos el ejemplo ahí. También varias personas hicieron muchos aportes acerca de la geometría. Tenemos aquí el caso de Arquímedes, tenemos a René Descartes, a Isaac Newton. Arquímedes hizo un aporte con las esferas y el cilindro. René Descartes hizo un aporte a la sistematización de la geometría. Isaac hizo un aporte al cálculo diferencial. Isaac Barrow hizo un aporte a los métodos de determinación de las tangentes en los métodos de cálculo. John Napier hizo sus aportes a la trigonometría. Y Nicolás hizo aportes con el tratado de la actitud de las formas y al algoritmo de las proposiciones de las matemáticas modernas. Hablemos un poco acerca de los elementos básicos de la geometría. Bueno, los elementos básicos de la geometría se representan de manera gradual y lo podemos hacer de la siguiente forma. Cada uno de estos pasos de la geometría se representan por unas dimensiones. Aquí, ¿verdad? La dimensión 0 es un punto en el espacio, en el infinito, sin tamaño ni dimensión, o sea que no tiene ni largo ni ancho. La nomenclatura la escribimos en una letra mayúscula, aquí vemos el ejemplo. Ahora bien, si colocamos otro punto de la misma manera, aquí tenemos un punto y colocamos otro punto y los unimos, tenemos una línea. Eso es todo lo que necesitamos para llegar a la dimensión 1. Una línea sin anchura ni profundidad, solamente una longitud. Ahora bien, si dibujamos otras líneas, podemos hablar de un plano. Tenemos la recta AB, BA, AD, DC. La intersección de estas cuatro líneas rectas forman un plano que tienen largo y tienen ancho, y la nomenclatura la podemos nombrar de los extremos, o sea, podemos decir plano A, B, C y D.
También podemos hablar que de las figuras planas podemos hablar de los cuadriláteros y de los trapecios. Cuando estamos hablando de una dimensión 3, hablamos de un sólido métrico, que es posible evidenciar 3 dimensiones. En este caso podemos evidenciar el largo, el ancho y la altura, ¿verdad? De CB, de BA y de AF. Y también las caras. Y si las caras son cuadradas, entonces estamos hablando de un cubo. En este caso podemos hacer la nomenclatura cubo A, B y C. Hagamos un pequeño ejercicio acerca de los elementos de la geometría. Nos piden un punto, un segmento, un plano y un sólido. De los puntos podemos hablar E, F, G o H. De un segmento podemos identificarlo de A a F. De un plano lo podemos identificar H, A y G, que también es un triángulo. En este caso no tenemos sólido porque no es una figura de dimensión 3. Bueno, compañeros, ojalá pues les haya gustado la interpretación acerca de los elementos de la geometría. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.